En los Estados Unidos, 1 de cada 9 pastores ha caído en adulterio. El 14% de los pastores se ha visto involucrado en conductas sexuales inapropiadas. El 10% de los pastores se vinculó inapropiadamente de manera íntima con alguien de su congregación. 380 pastores bautistas del sur han sido acusados de abusos graves. El 57% de los pastores en los Estados Unidos han luchado con pornografía. 1,500 pastores abandonan el ministerio cada mes. ¿Qué es lo que está pasando? Averígüelo hoy en este video. Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a este interesante video. Hoy vamos a ver qué es lo que está pasando con los pastores. Hay una crisis estructural y va más allá de la doctrina que se está enseñando. ¿Y de dónde nace? ¿De dónde surge? Pues vamos a analizarlo un poquito, pero primero demos algunos ejemplos, porque esto no salió de la nada. Recordemos el caso del famosísimo Steve Lawson, un pastor muy reconocido, reformado de Trinity Dallas, que pues se vio obligado a confesar una relación inapropiada con una persona mucho más joven que él. ¿Y qué no decir del caso de Ravi Zacharias, un apologista evangélico que después de su muerte, tras múltiples investigaciones, parece comprobarse que estuvo involucrado en abuso sistemático y manipulación espiritual? Está también el caso de Tullian Tchadjian, autor de más de media docena de libros, reformado, presbiteriano, y confesó adulterio. También está el caso de James MacDonald, pastor de la capilla bíblica Harvest, que fue acusado por abuso de poder, problemas financieros, conducta tóxica y despedido de Harvest Bible Chapel. El caso de Perry Noble, que fue despedido por alcoholismo. El caso del famosísimo Robert Morris, fundador de Gateway Church, acusado por conducta inapropiada y abuso. Se declaró culpable de 5 cargos de abuso íntimo y sentenciado a 10 años. Está en libertad condicional. El caso de Phil Yancey, un reconocidísimo autor cristiano que tuvo que admitir una relación inapropiada con una mujer casada durante 8 años. El caso de Samuel Renian, pastor de la Iglesia Bautista Reformada Trinity en La Mirada, California, en Estados Unidos, que tuvo que renunciar a su ministerio tras admitir públicamente que fue adúltero. Y así podemos seguir. Casos y casos y casos y casos. Y solamente estoy nombrando a pastores, ministros y líderes que efectivamente predicaban una sana doctrina. Es decir, aquí no estoy hablando de que ellos predicaran herejías o predicaran algo contrario a la Biblia. Ninguno de ellos hacía eso. Pero moralmente, en su testimonio, obviamente fallaron. Y esto se repite una y otra vez. Verdaderos pastores, personas que predican por lo menos un evangelio correcto, más allá de si son verdaderos pastores o no, pero que son descubiertos evidentemente en fallos morales supremamente graves. Cada semana tenemos que reportar algo como esto. ¿Pero por qué pasa esto? Quiero hacer el análisis más profundo, no quiero simplemente venir a acusar y a señalar, aunque ellos ya evidentemente, quienes he mencionado, son culpables y lo han declarado y lo han confesado públicamente. Pero ¿por qué alguien que predica un verdadero evangelio, por qué alguien que tiene la palabra de Dios y da un gran sermón expositivo lleno de verdades bíblicas termina haciendo algo como esto? ¿Qué está pasando? Pues el problema no está simplemente en estas personas, aunque obviamente son responsables, sino que el problema es más grande que esto. Así que me puse a investigar y después de consultar varios documentos, puedo resumir lo que encontré en 4 puntos fundamentales. Número 1, falta de pastoreo a los pastores. Y es que el problema no es meramente individual, claro, ellos son responsables, lo repito, de sus pecados, pero aquí hay un problema estructural, aquí hay un problema de cómo las iglesias se están administrando y de pastoreo a los pastores. Sí, los pastores también necesitan ser pastoreados. En un estudio de Barna Group, en el 2022, se estimó que el porcentaje de pastores que habían considerado dejar el ministerio a tiempo completo en el último año fue del 42%. ¿Y por qué? En su mayoría, por lo que ellos llaman el burnout o agotamiento generalizado. No es fácil ser pastor.
Sin embargo, pues en medio de la dificultad de ser pastor necesito ser aconsejado, ser guiado, ser exhortado. Pero no son los únicos datos que nos deja esto. También en ese mismo estudio, el 56% de los que afirmaron dejar el ministerio afirman que lo harán por estrés. También el 43% dijeron que por soledad, el 38% por divisiones internas. Claro, podían votar por más de una cosa. Y algo que me dejó estupefacto. En un estudio de 2024 de Barna Group, se estimó que el 18% de los pastores en los Estados Unidos ha estimado acabar con su propia vida o por lo menos lastimarse gravemente. Definitivamente hay una crisis terrible en el pastorado. Y al menos aquí en los Estados Unidos, con tantas empresas que hacen encuestas y que analizan datos estadísticos, pues se tiene más o menos unos datos generales de lo que está sucediendo. Pero ¿cómo será en Latinoamérica, donde no hay este tipo de datos disponibles, porque es muy difícil de encontrar, donde no se le pregunta a los pastores cómo viven, cómo se sienten, qué es lo que les ha estado pasando? Ahora, la palabra es clara. También uno, como ministro, debe cuidarse, cuidar su vida espiritual. Hechos, capítulo 20, verso 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Fíjese cómo el texto dice que primero miremos por nosotros antes de mirar por el rebaño. Si yo no estoy en una condición adecuada para pastorear, pues ¿por qué voy a pastorear? Debo hacerme un lado, permitir que alguien me ayude, me aconseje, me guíe, dejar que el Espíritu Santo me exhorte antes de tomar el liderazgo de una iglesia. Y si ya estoy en el liderazgo de una iglesia, pero estoy en una crisis terrible, debo hacerme a un lado para ser edificado de nuevo, para ser tal vez pastoreado de una manera más directa antes de seguir en ese ministerio. En otro estudio de Barna, se comparó los datos de soledad y desesperación entre pastores, entre el 2015 y el 2022. Para el 2015 los pastores sentían esa desesperanza en un 28%, pero en el 2022 subió a un 47%, es decir, hubo un aumento del 67%, 67 en solo 7 años. Ahora quiero ser claro, esto no es una excusa para pecar, no estoy en ningún caso excusando a ninguno de estos pastores. La Biblia dice, 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Todo pastor que ha caído en pecado pudo haberlo evitado, porque si hubiese estado aferrado a Cristo, Cristo le hubiese dado la salida. Es decir, siempre los responsables del pecado somos nosotros mismos. No podemos excusarnos en que la iglesia no me pastorea, en que no tengo gente que me apoye, en que me siento solito. No hay excusa alguna. Sin embargo, sí hay una evidencia clara de que no se está pastoreando correctamente a los pastores. Y es que hay algo que es absolutamente claro. Uno no va por ahí por la vida pastoreando y de repente, cae en pecado como quien va caminando en una calle y cae en un hoyo. No, hay evidencia anterior. Esto es un proceso. Muchos de estos ministros comenzaron bien y predicaban bien, pero poco a poco fueron cayendo y cayendo y cayendo hasta que definitivamente se descubrió su pecado. Santiago, capítulo 1, verso 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. El pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La concupiscencia también está en los pastores. Todo ser humano todavía, mientras estemos en este cuerpo, tenemos tentaciones y tenemos una naturaleza caída y pecaminosa que busca tomar el control. Por lo tanto, necesitamos ser controlados por el Espíritu Santo de Dios. Sí, eso es responsabilidad nuestra, pero también es responsabilidad de las iglesias el ministrar a sus pastores, cuidar a sus pastores e incluso sacarlos del ministerio si es necesario. Número 2, falta de disciplina interna. Y es que muchas iglesias no tienen supervisión. Es decir, no hay un sistema de rendición de cuentas. Hay muchas organizaciones religiosas que incluso funcionan sin estatutos internos. Aquí, por lo menos en los Estados Unidos, sí, es obligatorio tener sus estatutos internos, pero en Latinoamérica yo personalmente conozco muchas iglesias que ni saben qué es eso de estatutos internos. No, ellos no tienen nada de eso. Pero la Biblia nos manda a tener un orden absolutamente claro. Mire lo que dice 1 Timoteo 5:19.
Contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Ellos tenían un sistema absolutamente claro. Necesitaban evidencia para acusar a un pastor de algún pecado. Pero si algún pastor era encontrado en persistencia de pecado, entonces tenía que ser reprendido delante de los demás, y si seguía en su pecado tenía que ser separado completamente del ministerio. Pero eso es algo que ya no hacen. ¿Por qué? Porque para ellos es más importante cuidar el título de la iglesia, el letrero de la denominación, que a las personas que están siendo pastoreadas o a los pastores mismos. Y tengo que decir que también en muchas iglesias, incluidas iglesias de sana doctrina, los pastores se vuelven intocables. Se vuelven tan populares y son tan queridos y tan amados que básicamente ya les creen todo. Muchos amados hermanos de iglesias de sana doctrina juzgan a personas de otras denominaciones o de falsas iglesias porque tienen pastorlatría, pero no se dan cuenta que ellos están haciendo lo mismo exactamente cuando colocan sobre un pedestal a sus pastores y son intocables e inamovibles porque ellos sí predican la verdad. Y sí, muchos de ellos predican la verdad, el problema es que no la viven. Gálatas 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar. Pablo no tuvo temor en llamarle la atención al mismísimo Pedro, aunque en esa época Pedro era mucho más importante que Pablo en la iglesia. Pero Pablo se dio cuenta que Pedro estaba pecando, por eso lo resistió cara a cara. Pero ahora no se puede tocar. Si en las falsas iglesias hablan del ungido, en las iglesias de sana doctrina hablan del gran maestro, del siervo del Señor. Pero es la misma lógica. Número 3, una visión equivocada de lo que es el pastorado. Y es que esto va en 2 vías. En primer lugar, los que hoy en día llegan al pastorado, tal vez antes pasaba lo mismo, sobre todo en Latinoamérica, donde no habían seminarios bíblicos ni escuelas donde se formaran los pastores, sino que brotaban así como la hierba del campo. Pero pues no saben qué es ser pastor. Llegan al pastorado, llegan al ministerio y algunos lo ven como si fuera un trabajo más, ¿sí? Otros creen que son celebridades y piensan que ser pastor es algo muy glamuroso. Otros creen que es tener una autoridad propia. Pero el pastorado no se trata de carisma. El pastorado se trata de carácter. El carácter de Cristo. Y en muchas iglesias no se está evaluando el carácter del posible ordenado antes de ordenarlo como ministro. La Biblia deja clarísimo en 1 de Timoteo capítulo 3, del verso 1 en adelante, los requisitos que debe tener aquel que anhele obispado. Debe ser irrepresible, marido de una sola mujer, sobrio, hospedador, apto para la enseñanza, no amante del dinero, de buen testimonio, no amante del vino, etcétera, 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 etcétera. Hay una serie de requisitos éticos y morales que se deben cumplir, pero que tristemente ya muchos ni siquiera están tomando en cuenta, porque como no tenemos muchas personas que quieran estar en el ministerio, entonces lo importante es nombrar rápidamente a un pastor. Y ahí es donde tristemente nos hemos equivocado. Y es que ser pastor es mucho más que pasar al frente y hablar y decir cosas bonitas. El pastor tiene que evangelizar, el pastor tiene que aconsejar, el pastor tiene que administrar. El pastor tiene que convivir con la gente. El verdadero pastor huele a oveja. Necesitamos menos animadores de show y más pastores sacrificados que den su vida por sus ovejas. Pero no solamente que los que ahora llegan al pastorado no entienden qué es el pastorado, o las personas no entienden qué es lo que están haciendo realmente y ven esto como algo glamuroso o como un empleo anhelable, sino que también las personas no saben qué es un pastor y no saben cómo tratar a su pastor. Lo tratan como una estrella pop, ¿sí? Con el pretexto de honrarles, que hay que honrar al siervo del Señor. Entonces básicamente lo tratan como si no le pudieran decir nada. Se ven inferiores a su pastor, lo ven por allá arriba, intocable, al que no le pueden decir nada. En vez de ejercer apoyo y supervisión, sí, la iglesia misma debe apoyar y supervisar a su propio pastor. Pero lo que hemos visto en muchos casos es que en vez de eso, la misma iglesia oculta el pecado del pastor. La palabra de Dios dice, Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Hay una teología deficiente sobre el ministerio. Se ha enseñado deficientemente en las iglesias
y a los que son pastores sobre qué significa eso. Ahí hay un abismo terrible que no hemos sabido llevar. El pastor es solamente el primero entre iguales. El pastor necesita también ser aconsejado y ser exhortado, y también necesitamos que nos llamen la atención cuando nos equivocamos, porque nos equivocamos y muy seguido. Así que este es un punto fundamental. Realmente muchos llegan ahí por cuestiones de la vida, pero no porque realmente el Señor los haya llamado. Y aquí vamos al punto 4. Pastores sin llamado. Y es que un pastor sin llamado es un impastor. El pastorado, a diferencia de cualquier otro oficio, no es algo que uno escoja o simplemente algo que uno se prepara para hacer. No, es algo a lo cual soy delegado por Dios mismo. Yo puedo tener todo el carisma, todo el talento, incluso todo el conocimiento para ser un pastor, pero si Dios no me llama al ministerio, no tengo por qué meterme en eso. Mire lo que dice Hebreos capítulo 5, verso 4. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Pone el ejemplo del sacerdote Aarón. Fue llamado por Dios. El ministerio no es una cosa que uno tome para sí, esta honra para mí. No, es un llamado. Efesios capítulo 4, verso 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y es que es la única manera de uno ser pastor. Porque solamente cuando uno es llamado al ministerio uno entiende que la iglesia no es de uno, es del Señor. No son los aplausos para mí por muy bonito que predique, los aplausos son para el Señor. Por eso Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Donde no hay llamado hay solo plataforma, pero donde hay llamado hay cruz. El verdadero ministro lleva su propia cruz. Pero cuando vemos a todos estos falsos pastores, tengo que decirlo tristemente, o que realmente habían sido, porque algunos de ellos realmente fueron llamados, pero se dejaron su comunión con Cristo, dejaron que el enemigo minara su mente, se dejaron llevar por los deseos de su propia carne, caen en pecado porque no están en comunión directa y continua. Y la Biblia nos enseña que cada uno de nosotros debe cuidarse a sí mismo. No vaya a ser que en el futuro uno sea el que caiga, porque todos estamos propensos a caer. ¿Y qué tenemos que hacer cuando descubrimos que nuestro pastor está en un pecado? Primero, identificar el tipo de pecado. Si es un pecado no tan grave, ministrarlo, darle su tiempo para que se recupere y para que vuelva a entrar en el ministerio. Si es un pecado grave, llamarle al arrepentimiento y apartarlo definitivamente del ministerio. Si es un pecado grave y delictuoso, denunciarlo con las autoridades sin dudarlo un solo segundo. Sí, porque nuestra responsabilidad delante de Dios es esa. No excusar al pastor. Si Dios lo envió, él tendrá que responder al Señor, porque es la obra del Señor. Jeremías, capítulo 23, verso 21. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían, y no les hablé, mas ellos profetizaban. ¿Por qué hay tantos pastores que están cayendo en pecado una y otra vez? ¿Por qué lo vemos cada fin de semana en el noticiero y en todos nuestros espacios? ¿Por qué? Porque ser pastor cada vez es más difícil. Estamos en un mundo que cada vez presenta mayor tentación, que da la oportunidad para esa tentación. Porque las redes sociales son una puerta abierta para esa tentación y porque los pastores no están en comunión con Cristo como debieran estar. Hoy más que nunca el ministerio requiere de hombres que estén dispuestos a sacrificarlo todo y que estén en una comunión directa, continua y constante con el Señor, porque si no estaremos siempre propensos a caer, dejar el evangelio por el piso, afectar a un sinnúmero de personas, hacerle daño a tanta gente que ha confiado en nosotros. Si usted, como ministro, siente que definitivamente está fallando, que no puede más, dé un paso al costado. Apártese antes de hacer quedar mal el evangelio. En el evangelio sí es preferible decir aquí corrió y no aquí cayó. Usted puede hacerle daño a mucha gente si persiste en un ministerio el cual no le ha sido dado por Dios. Si persiste en un trabajo
para el que no está preparado. Si persiste en seguir predicando cuando usted sabe que su vida devocional, de oración y de comunión con Cristo ha decaído. ¿Qué otros argumentos encuentra usted? Escríbalos aquí, quiero leerlos. Quiero leer lo que usted opina, lo que usted piensa es muy importante y este video es sumamente importante. Compártanlo por todas las redes sociales para que más personas en Latinoamérica y el mundo entero puedan comparar lo que está pasando aquí en los Estados Unidos con lo que pasa en sus regiones. Coloque aquí el testimonio y comparta este video por todas sus redes sociales. Gracias por haber estado con nosotros en Biblia Libre.